Y los alumnos del Liceo Amunátegui iniciaron una toma en demanda de mejoras en la infraestructura y mayores recursos para el desarrollo de sus clases. Según los estudiantes, el establecimiento no cuenta con las mejoras programadas, en especial en su fachada y en los pisos donde se ubican las salas. Queremos ahondar precisamente en el presente del movimiento estudiantil, en estas tomas. Para eso nos acompaña la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, Lorenza Soto. Gracias por estar con nosotros, Lorenza. Buenos días. Buenos días, Lorenza. Tenemos agenda propia, dijiste tú hace algunos días, que ellos no se iban a dejar mandar o guiar, más bien, por el gobierno. ¿Qué significa eso, tener agenda propia cuando se está desarrollando una reforma educacional de grandes proporciones y está abierta la puerta para participar, además? Bueno, yo pondría un poco en duda qué tan abiertas están las puertas para poder participar en esta reforma. Es decir, los proyectos de ley ya se enviaron. Acá tenemos 3 proyectos de ley con respecto a educación escolar que ya están absolutamente enviados. El gobierno ni siquiera pensó en retirarlos, que fue la demanda incluso que el CONFECH levantó para hacerse partícipe de este plan de participación ciudadana. Entonces, ¿pero ellos van a participar? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, cuando por lo menos desde la ACES hablamos de que tenemos una agenda propia, decimos que efectivamente nosotros no nos vamos a guiar por los parámetros que establece el gobierno con respecto a participación ciudadana. ¿Y cuáles son los parámetros que definen su acción entonces? Nuestra acción lo definen básicamente parámetros de autonomía política, porque acá entendemos que acá hay un juego político que se viene gestando hace mucho tiempo. Entonces la ACE efectivamente dejó de creer. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen en el viejito pascuero? No. Nosotros tampoco. Y nosotros dejamos de creer en el viejito pascuero hace harto tiempo atrás. El año 2006 aproximadamente el movimiento estudiantil dejó de creer en el viejito pascuero. Pero eso significa que no creen entonces en la presidenta, en sus intenciones, en su programa de gobierno, en el ministro, en la subsecretaria y en todo el aparataje que está, porque el viejito pascuero es una metáfora, estamos de acuerdo. ¿En qué es lo que no creen? Efectivamente en eso. Porque ya se habló mucho ¿Y creen en la democracia, Lorenza? Porque la presidenta Bachelet... hay que tener ojo en ese sentido, porque acá hay 2 tipos de democracia, podemos ver. Nosotros creemos en la democracia en que se establece en nuestros liceos cuando nos movilizamos, porque acá entendemos que el movimiento estudiantil ha establecido la crítica más dura con respecto a los cambios que se están tratando de gestar. Entonces, en este sentido, vemos cómo los proyectos de ley ya se enviaron. Entonces, vemos que este plan de participación ciudadana no es resolutivo. No es un plan que efectivamente escucha al movimiento estudiantil y con respecto a lo que diga el movimiento estudiantil legisle. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué tendría que ser así, Lorenza? ¿Por qué tendrían que oírlo a ustedes y no a los apoderados, por ejemplo, o no a cualquier otro grupo de presión, a cualquiera? El movimiento estudiantil no son solo los estudiantes, hay que tener ojo con eso, porque el movimiento estudiantil pasa de ser de un movimiento estudiantil a un movimiento social. Entonces, en ese sentido, los que tienen voz hoy día tienen que ser los estudiantes, como también los apoderados, como también los trabajadores de la educación, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. O sea, las cosas tienen que hacerse a la pinta de ese grupo, de ese movimiento estudiantil. Es que no es un grupo, acá son las comunidades educativas que hoy en día no están siendo escuchadas. Acá vemos como el movimiento estudiantil, el movimiento social, viene hace harto rato ya en las calles, pero también, no solo en las calles, sino que en discusiones en materias de educación. Lorenza, lo cierto es que no hay una unanimidad, si bien hay un clamor general de cambio en la educación, hay ciertas distinciones incluso dentro de los propios estudiantes, muchas distinciones respecto de estudiantes y apoderados. Dentro de los apoderados, me imagino que hablar de todos los apoderados en el mismo saco también es injusto. Entonces, ¿a quién se le hace caso? Porque la sensación con que uno se queda, Lorenza, como adulto, es que finalmente ustedes funcionan con la lógica de que esto se hace a mi manera o no se hace. Y en ese sentido es que te pregunto si creen en la democracia, porque finalmente la presidenta, gústele a quien le guste y crea quien quiera creer en ella, fue elegida democráticamente con la mayoría de los votos y ella eligió a sus ministros, los parlamentarios que van a aprobar o no esas leyes que fueron mandadas, también fueron elegidos por la soberanía popular. Bueno, ahí yo pondría en duda la soberanía popular, porque en ese sentido la presidenta dijo que iba a escuchar al movimiento estudiantil, dijo que iba a escuchar al movimiento social, y acá efectivamente hace mucho tiempo atrás que no se viene escuchando a los estudiantes, ni a los apoderados, ni a los profesores. Entonces, escuchar significa no solamente crear un plan de participación ciudadana. Acá vemos que este plan de participación ciudadana participan muchos actores de la educación. Pero acá vamos a tomarnos un cafecito, vamos a conversar un rato de educación, un salón calefaccionado, bastante cómodo. Pero nosotros preferimos estar en la movilización, que un estudiante tenga que tomar 15 veces la misma bolsa de té, porque sabemos que acá realmente se ejerce la democracia, porque son los estudiantes que realmente quieren hacer cambios en educación. ¿Por qué ahora querían hacer cambios en educación si hace muchos años atrás vienen siendo los mismos sostenedores de los colegios? Por lo que hicieron ustedes, precisamente, porque los estudiantes salieron a la calle y lograron generar la discusión. Lo que estamos conversando hoy día es mérito también del movimiento estudiantil. Entonces, cuando yo entiendo la desconfianza que existe a raíz de lo que sucedió en el 2006, con esa foto, ¿no?, de los brazos
brazos arriba, que grafica muy bien esa política de acuerdos. Pero hoy día es un escenario que me da la impresión es completamente distinto. Y si estamos hablando de reforma educacional, y con la profundidad con la que pretende llegar el gobierno, suficiente o no para ustedes, pero bastante profunda, me da la impresión de que es un avance precisamente de ustedes también. No, ahí yo pondría ojo porque nosotros no vamos a calificar como mérito nuestro que hoy en día se haga un plan de participación ciudadana que es un maquillaje a la participación. Porque en qué momento el gobierno y en qué momento incluso los estudiantes empezaron a creer que el gobierno podía definir los parámetros de participación. ¿En qué momento esto se volvió un juego gubernamental o institucional que desde arriba definían las políticas que desde abajo se debían seguir? Entonces, ¿en qué momento cuando el movimiento estudiantil dice que tiene agenda propia, que vamos a realizar cambios con las comunidades educativas, se le vuelve a creer a este gobierno que un año 2006 ya vemos lo que sucedió? Ahora vemos que una reforma tributaria se negocia incluso con sectores de la derecha, la misma oposición al gobierno, e incluso un ministro que una semana dice algo y a la semana siguiente dice lo contrario, dependiendo del parlamentario que lo interpela. Entonces acá no hay seriedad. Acá vemos que muchas veces el movimiento estudiantil ha estado claro hace más de 8 años que nos venimos movilizando. Entonces, efectivamente, hoy incluso nos hemos ganado el derecho de decir que nosotros no vamos a participar de ninguna instancia que no sea resolutiva. ¿Y por qué? Porque ha sido el movimiento estudiantil en conjunto a las comunidades educativas quienes han planteado esto. Pero el ministro dijo que iban a ser vinculantes las decisiones y incluso se discutió sobre el sentido y alcance de la palabra vinculante. Claro, como también dijo que la gratuidad debiese ser en los primeros 4 años en la universidad y después dice que no, en verdad las carreras debiesen durar como 4 años porque son muy largas. Entonces, efectivamente, ¿a quién se le cree en este momento? A la presidenta tiene que ser el salvavidas muchas veces del ministro, porque el ministro se confunde incluso con las palabras de una reforma. Que no tiene que ver con que se cambie o no el ministro. Acá el problema fundamental es que el ministro ha necesitado mucho salvavidas. E incluso este plan de participación ciudadana resulta ser un paño de agua fría al movimiento estudiantil. Porque es eso. O sea, aún no entendemos por qué las distintas organizaciones se suman a este plan de participación ciudadana si efectivamente casi que se pierde el tiempo al movimiento estudiantil. Este plan de participación ciudadana contempla más de 20 mesas que se realizan todos los días durante todo este mes. Y acá las movilizaciones, ¿qué sucede con todo esto realmente? Si a las finales acá no se va a escuchar la voz del movimiento estudiantil. Acá le dicen a la gente que nos van a escuchar, pero la verdad es que los proyectos ya se están enviando y se van a seguir enviando durante todo este semestre. ¿Ustedes creen que van a detener este envío de proyectos de ley porque hay un plan de participación ciudadana? Los voceros de esto no somos nosotros, es el gobierno. Pero, Lorenza, imaginemos que los proyectos van en la línea o logran cambios sustantivos, que efectivamente se termina con el copago, que se termina con el lucro, que se termina con la selección, y se consiguen ciertos objetivos que ha planteado el movimiento estudiantil en estos 8 años. La forma, por no incorporarlo a ustedes de la manera que ustedes quisieran, impide que esos sean logros de fondo, finalmente, o válidos. Es que ahora estos 3 proyectos de ley son bastante ambiguos, como lo ha sido el gobierno durante todo este año. O sea, vemos un fin al lucro que solo contempla fondos públicos. Entonces acá quienes sean dueños de colegios van a poder seguir lucrando con esto. Entonces no se habla... ¿Cómo van a poder seguir lucrando? Colegios particulares, dice. Claro, colegios particulares pagados. Sí. Entonces en ese sentido acá hay que tener ojo con la letra chica de los proyectos de ley. Y en ese sentido no se tiene que tomar como bandera lucha al movimiento estudiantil. Que el gobierno haya decidido tomar las demandas del movimiento estudiantil y ponerlas como titulares en muchos de sus proyectos de ley no significa que esto realmente vaya a acabar. Muchos integrantes de la nueva mayoría son sostenedores de colegios. Entonces, ¿por qué hoy querrían quitarle esos colegios a ellos mismos? Pero hay que hacer esta distinción entre los colegios particulares pagados y los particulares subvencionados, aquellos que reciben y los que no reciben platas del Estado. Ustedes o tú estás por cerrar incluso los colegios particulares pagados, aquellos que no reciben ni un peso del Estado. Acá no hemos hablado de cerrar ningún colegio. No, pero de porque hay lucrando. Que tener ojo. Es que claro, acá se debería eliminar el lucro. Y tenemos una educación pública tan poco fortalecida que efectivamente hoy la gente, más vulnerable incluso, prefiere acceder a un colegio particular subvencionado o particular pagado porque se asocia dinero con calidad en la educación. Qué bueno que le sacaste el tema, porque también una razón para preferir un colegio particular pagado versus particular subvencionado versus un municipal es, en algunos casos, el hecho de poder ir a clases. Entonces, hablaste de ambigüedad, nosotros quisiéramos preguntarte precisamente por eso, si no es ambiguo, por un lado estar defendiendo el derecho a la educación, por otro lado estar conculcando el derecho de algunos compañeros a educarse y de paso estar pidiendo mejoras de infraestructura cuando sabemos que los colegios en paro se entregan con daños después de una toma, claro, enormes en infraestructura, lo que implica... Lo vimos en el liceo de aplicación, por ejemplo. Exacto, entonces sabemos, por ejemplo, que hoy en día está tomado la Munategui pidiendo mejoras de infraestructura. Y esa toma probablemente está dañando la infraestructura. No lo digo a ciencia cierta, pero sospecho con fundamento.
Yo creo que hay que tener cuidado con las sospechas, porque acá si nos basamos en sospechas vamos a estar cayendo en un juego que puede estar muy equivocado. No, más que sospechas en la experiencia pasada. Claro, en la experiencia pasada es otro colegio, son distintas situaciones. Entonces, en este sentido, más que por qué existen tomas en Santiago Centro, bueno, efectivamente es el tema. O sea, ahora vemos cómo distintos colegios deciden optar por este tipo de movilización, ya sea un paro, una jornada reflexiva o una toma, porque vemos que la alcaldesa Toá muchas veces incluso parece más ministra de Educación que alcaldesa de Santiago. Acá no hay mejoras en infraestructura en los colegios de Santiago Centro y esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. ¿En el liceo de aplicación no? Bueno, es que el liceo de aplicación, acá por lo menos los estudiantes dieron su tema y eso también es un tema muy complicado porque muchas veces incluso se habla de gente externa que ingresa a los colegios. Y si estamos hablando, o sea, si vamos a estar con el tema de la sospecha, yo también sospecho de que sean realmente los estudiantes quienes causan los daños, porque ¿quién hemos podría visto ser si no entonces infiltrados? Montajes infiltrados, sí, y no lo descarto, porque lo hemos visto este año que 200 millones de pesos que gastó la municipalidad o que va a tener que embolsar la municipalidad para mejorar los daños sean un enviado municipal que hizo destrozos, municipal o gubernamental o quien sea. Porque acá efectivamente existe desconfianza, como ustedes lo mencionaron antes. O sea, ¿qué nos haría creer efectivamente que esta situación se da así? Si es que hay tantas situaciones tan extrañas, montajes a nivel universitario a principio de año, incendios que nadie se explica en el Instituto Nacional. Entonces, todo este tipo de situaciones, acá no voy a calificar todos de montaje porque no hay nada que lo asegure. Pero efectivamente nosotros no tenemos los recursos para averiguar ese tipo de cuestiones. Entonces, acá lógicamente, muchas veces no sabemos si la alcaldesa Toá quiere ser ministra de Educación o quiere ser la alcaldesa, porque incluso opina más de educación que el mismo ministro de Educación, e incluso funciona muchas veces como operadora política de los colegios, porque se pasea por estos colegios tratando de impedir las tomas, los desaloja violentamente. Entonces, efectivamente, también ese es uno de los motivos que nosotros digamos que no, porque sigue habiendo represión y siguen habiendo montajes. Lorenza, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Buenos días.